Yo soy Código UFO. Y en el día de hoy vamos a hablar de un tema que no solo ha inquietado a científicos, ufólogos y escépticos por décadas, sino que ha marcado para siempre la vida de miles de personas en todo el mundo. Hoy hablaremos de abducciones extraterrestres. Cuando escuchas el término abducción alienígena, lo primero que viene a la mente es la imagen clásica. Una luz que desciende del cielo, un ser extraño, y una persona que, de pronto, desaparece sin dejar rastro. Pero, ¿qué es realmente una abducción? Se trata de un fenómeno donde una persona afirma haber sido secuestrada temporalmente por entidades no humanas, generalmente en contra de su voluntad. Muchos describen haber sido llevados a bordo de naves, sometidos a estudios, comunicados telepáticamente y devueltos horas, o incluso días después, sin memoria clara de lo ocurrido. O peor aún, con recuerdos fragmentados, distorsionados y cargados de miedo. Algunos presentan marcas extrañas en el cuerpo, otros traumas emocionales profundos. Y hay quienes, simplemente, despiertan con una certeza interna brutal. No están solos, y los han tocado. El día de hoy, les traigo una historia que nos va a dejar con la boca abierta. Una historia que me hizo dudar de todo lo que creía saber sobre el cielo, el tiempo y nuestra propia mente. Hola, mi nombre es Alejandro Fuentes, soy de Guadalajara, Jalisco, y tengo 56 años de edad. Lo que voy a contar no lo he dicho nunca, no porque no quiera, sino porque nadie me creyó. Ni mi familia, ni mis amigos, ni siquiera yo mismo por muchos años. Pero ya no puedo quedármelo dentro. Todo empezó cuando yo tenía 8 años. Éramos una familia humilde, muy sencilla. Mi papá trabajaba en lo que podía, mi mamá lavaba ropa ajena y yo, pues tenía que estudiar y ayudar. Tenía un amigo, Raúl, su familia tenía algo más de dinero. Él sí tenía juguetes, ropa buena, pero aún así jugábamos juntos todos los días. Éramos niños. Éramos felices hasta donde uno puede serlo sin saber qué hay allá afuera. Un día las cosas cambiaron. El dueño del terreno donde vivíamos nos corrió. Nos quedamos en la calle, sin nada. Fue entonces que mi papá dijo que nos íbamos al rancho, a las afueras, lejos del pueblo. Un lugar seco, con monte, caminos polvosos, puro silencio. Ahí crecí. Mi vida se volvió trabajo y más trabajo. Recogía leña, cuidaba animales, ayudaba con la siembra. Y aunque era difícil, había momentos en los que escapaba un ratito solo a caminar por el campo. Siempre había un árbol grande medio torcido en una lomita. Me gustaba recargarme ahí. Era mi escondite, mi refugio. Una tarde, después de una jornada pesada, me senté bajo ese árbol y me quedé dormido. El sol ya bajaba, el viento estaba en calma, pero al despertar sentí algo muy extraño. Era como si los nervios de mi cuerpo se hubieran congelado, como si algo me apretara por dentro. No me podía mover, ni siquiera podía gritar. Los dedos, los ojos, todo estaba tieso. Y entonces lo vi. Al lado mío, el suelo, las piedras más pequeñas empezaron a flotar. Levitaban suavemente, como si el aire se hubiera hecho líquido. El tiempo se había parado. Giré la cabeza como pude, y ahí estaba. Una esfera plateada, perfectamente redonda. Brillaba, pero no emitía luz. Era como si el brillo viniera desde adentro.
Una luz muerta, cósmica, que no era de este mundo. No tenía ventanas, no tenía puertas. Solo estaba ahí, suspendida en el aire, entre los árboles, observándome. Intenté correr, gritar, escapar, pero mi cuerpo no reaccionaba. Yo era solo un niño, no sabía qué era eso, solo sabía que me estaba mirando. Y de pronto, la esfera comenzó a alejarse. Muy lentamente. No flotaba. Deslizaba el aire, hasta que desapareció entre el monte, como si nunca hubiera estado ahí. En ese momento mi cuerpo se soltó, un dolor en los huesos, como si hubiera estado amarrado por dentro. Corrí como nunca. Llegué hasta la casa gritando, llorando. Les conté a mis papás, y ellos me miraron como si estuviera loco. «Deja de inventar cosas», me dijo mi padre. «Estás cansado, fue un sueño», dijo mi madre. Y desde ese día, aprendí a callarme. Pasaron los años. A los 17 perdí a mis padres. Fue un accidente. Iban bajando la montaña con la carreta, trayendo algunas cosas del pueblo. Dicen que uno de los caballos se resbaló en la bajada. Cayeron por un barranco, murieron al instante. Desde entonces mi vida cambió por completo. Me fui a vivir con mis abuelos, ellos ya estaban grandes, y yo tuve que hacerme responsable de todo: cultivar, vender, cargar, mover el alimento. Pero algo dentro de mí ya no era normal. Había algo que sentía, que presionaba dentro, como si esa esfera, esa cosa de cuando era niño, me hubiera dejado marcado por dentro. Una noche me tocó ir al pueblo por unas herramientas. Llevaba una camioneta vieja, que apenas si servía. La carretera era larga, un camino de curvas entre árboles y montañas. La radio sonaba bajito, puro ruido de fondo, hasta que algo cambió. De pronto comenzó a escucharse como si alguien estuviera moviendo el dial solo. Frecuencias rotas, voces como distorsionadas. Y de repente, una frase, apenas audible como susurrada dentro del metal. «Detente». Me congelé. Apreté el volante. Pensé que era mi mente, que estaba cansado. Pero no, la voz volvió. «Detente». Seguí manejando nervioso. Fue entonces que sentí la camioneta pesada, como si algo invisible estuviera encima. Lo primero que pensé fue, ya se me va a apagar. Algo le pasó al motor. Pero el motor seguía, y sin embargo el suelo se sentía lejos. Miré al frente, y vi que la tierra se alejaba. La camioneta estaba levitando. Unos pocos centímetros, pero lo suficiente para saber que ya no estaba en control. Saqué la cabeza por la ventana y vi una luz blanca encima. No se veía la fuente, no era una nave, no era nada con forma. Era como un foco suspendido en el cielo, brillando con una intensidad tan perfecta que dolía verla, pero no iluminaba nada. Solo estaba ahí, arriba de mí. Me asusté. Pensé en brujas, pensé en espíritus. Quise gritar. Y entonces otra vez, la voz, «Detente», fue lo último que escuché. Después de eso, parpadeé. Solo una vez, y cuando abrí los ojos, ya era de día. El sol pegaba en el parabrisas, y yo seguía dentro de la camioneta, exactamente en el mismo lugar, como si nada hubiera pasado. Pero mi cuerpo estaba agotado. Me dolía todo, como si hubiera trabajado toda la noche. Encendí la camioneta y prendió sin problemas. Llegué a casa de mis abuelos.
Y para mi sorpresa, ellos actuaban normal, como si yo hubiera salido hacía apenas unas horas. Yo les dije, perdón por no llegar anoche, se me apagó la camioneta. Mi abuela me miró como si no entendiera y me dijo, ¿anoche? Pero si tú saliste hace 2 días, mijo. Yo me quedé helado. ¿2 días? Pero si hoy es lunes, ¿no? Ella sonrió confundida y me dijo, claro que no, es miércoles. Anda, ve a revisar los vegetales como siempre. Fui directo con mi abuelo. Él estaba afilando un cuchillo en el patio y le pregunté, serio, abuelo, ¿qué día es hoy? Me miró y sin dudarlo respondió, miércoles, hijo. ¿Por qué? ¿Te pasó algo? 2 días. 2 días desaparecido. Y yo no recordaba nada, solo esa luz, esa voz, ese momento suspendido en el aire. Desde ese día, algo cambió en mí para siempre. Cuando mi abuelo me confirmó que era miércoles, me quedé en silencio. ¿Cómo era posible? Yo había salido un lunes por la mañana. Lo tenía claro, clarísimo. Salí a las 9 en punto, lo recuerdo porque la radio decía la hora. Y para mí, todo había pasado en una sola noche. Pero ahora, habían pasado más de 48 horas. Me encerré en mi cuarto. Cerré la puerta con seguro. Apagué la luz. Me quedé acostado, pensando. ¿Qué había pasado ese lunes por la tarde? ¿Y el martes? ¿Dónde estuve el martes? ¿Qué pasó la noche del lunes después de que me detuve? Porque yo no lo viví. Para mí fue un parpadeo, un abrir y cerrar de ojos. Después de eso, no me atreví a contarle a nadie. No quería volver a escuchar que estaba loco. Así que lo guardé como había guardado lo del árbol, en lo más profundo de mí. Pasaron los años. Me volví hombre. Trabajé, envejecí, me volví más callado, más serio. Y fue hasta los 42 años, en una noche tranquila, cuando todo volvió. Estaba solo en la terraza de la casa de mis abuelos. El aire era fresco, el cielo completamente despejado. Siempre me ha gustado mirar las estrellas. Me dan paz, aunque desde niño también me dan miedo. Fue entonces que lo vi. A lo lejos, entre las montañas, algo salió disparado hacia el cielo. Una especie de esfera metálica, igual que la que vi de niño. Pero apenas apareció, se volvió a meter detrás del cerro. Fue rápido, pero no tan rápido como para pensar que era una estrella fugaz. Me acerqué al barandal. Quería ver más. Necesitaba verlo más claro. Y fue entonces que lo escuché. No era una voz común. Era como si alguien hablara dentro de mi cabeza. Una voz tranquila, profunda, que me dijo, ¿me quieres ver otra vez? Me quedé congelado. Era como si esa pregunta no hubiera venido de mí, pero mi mente contestó sin dudarlo. Sí. Y entonces, las montañas comenzaron a iluminarse. Primero una luz, luego otra, y otra más. No era 1, no eran 2, ni 3, eran 10. 10 esferas plateadas saliendo lentamente desde atrás de la montaña. Brillaban de una manera tan intensa, tan imposible, que parecía que se estaban revelando. Solo para mí. Flotaban en el aire. No hacían ruido. Solo estaban ahí, avanzando lentamente. Formaban un patrón, como una figura, y todas se acercaban. Yo me quedé paralizado. Sentí como si algo dentro de mí se hubiera desconectado del cuerpo. No sabía si estaba soñando. No sabía si estaba teniendo una alucinación. No sabía si estaba volviendo a pasar eso. Las esferas seguían flotando. Se acercaban.
y algo me decía que esta vez no iban a desaparecer. Las esferas se seguían acercando, lentamente, silenciosas, imposibles. Yo solo cerré los ojos, pensando, esto es un sueño, esto no puede estar pasando. Me dije a mí mismo, cuando los abra, ya no estarán. Pero cuando volví a abrirlos, ahí seguían, más cerca, mucho más cerca. Ya no eran puntitos en el cielo, eran masas brillantes a pocos metros. No podía ver sus formas, no sabía si eran redondas, triangulares, vivas. Solo eran luces, luces que no iluminaban. Y eso fue lo más aterrador. No proyectaban sombra, no reflejaban en el suelo, no tocaban mi rostro. Solo estaban. Comencé a sudar frío. El corazón me latía tan fuerte que lo podía oír. Quise correr, pero mi cuerpo no reaccionaba. Y en mi mente, como si alguien estuviera dentro de ella, una voz tranquila me dijo, ¿quieres que nos vayamos? No lo pensé, no analicé, solo dije, sí, y ¡pum! Cerré los ojos. Cuando los abrí, estaba acostado, del lado derecho, como siempre suelo dormir. Era mi cama, mi cuarto, todo igual, pero yo no era el mismo. Me dolía el cuerpo, la cabeza me latía, los huesos me crujían como si hubiera corrido una maratón dormido. Me levanté con dificultad, caminé hacia la ventana y miré hacia las montañas. No había nada, ni una luz, ni una señal, nada. Los días pasaron, los años también. Me fui haciendo viejo, silencioso, callado, encerrado en este secreto que me ha carcomido el alma, porque, aunque lo intenté 1000 veces, nunca pude olvidarlo, nunca lo superé. Y créanme, ni yo mismo me lo creo. Pero hay algo más, algo que ya no puedo seguir callando. Desde hace años he tenido sueños, o al menos eso creo que son. En esos sueños, las esferas vuelven y bajan seres pequeñitos. No llegan ni a medio metro, grises, con cabezas enormes y ojos que no parpadean. A veces entran por la puerta, a veces simplemente aparecen en mi casa, tiran cosas, desordenan todo, y algunos se acercan a mí, me jalan las patas. Yo los veo, y en mis sueños, o lo que sea que esto sea, me levanto, los corro. Y ellos corren directo hacia las esferas y desaparecen. Y yo me quedo ahí, sudando, temblando, y sin saber si sigo dormido o si ya estoy despierto. No sé qué es esto. No sé si son recuerdos, si son sueños, o si simplemente me estoy volviendo loco. Pero lo que sí sé es que esto me está matando por dentro, y tenía que contarlo. Aunque nadie me crea, aunque piensen que estoy loco, tenía que sacarlo, porque a veces el silencio es más pesado que el miedo. Espero que este contenido te haya puesto a pensar. Recuerda, la verdad está allá afuera, pero no siempre viene con forma humana. Yo soy Código UFO. Sígueme en todas mis redes sociales que te estaré dejando en la descripción. Y si tú también tienes una historia que crees que nadie creería, aquí te escucho. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.